lectura orante de la palabra de Dios. Bien, queridos oyentes, muy buenas tardes. Los saludamos desde la parroquia Santa Gertrudis. Su servidor, el padre Juan David Vanegas, quien tiene la dicha de poderlo acompañar este ratico de meditación, de encuentro con la palabra. Que aunque estamos llegando al final de una semana, pero que a lo largo de estos días se ha ido generando un poquito más de dificultad, porque nos están impidiendo salir. No lo veamos de esa manera. Querido que descubramos a la luz del Evangelio de este día, donde hemos tenido ya la ocasión de escucharlo en los domingos, cómo Dios nos va a ir llamando a preparar, a disponer todo nuestro ser, en especial el corazón. Un corazón dispuesto para amarlo, para servirle, para seguirle. Entonces les queremos invitar desde este espacio maravilloso de encontrarnos no solo como hermanos, de encontrarnos como discípulos del Señor. Y también, acompañado de Milena, les vamos a generar un espacio de meditación. Sabemos de que el tiempo a veces es limitado, pero este no es un espacio de curso bíblico, de vamos a entender a profundidad la palabra, no. Simplemente son pequeñas semillitas, como nos lo está diciendo el Señor, donde ya cada uno de nosotros se va a dar cuenta si deseamos o no que germine. Entonces, los que ya tienen preparadito el cuaderno, el lápiz, la Sagrada Escritura, qué rico que nos dispongamos a ir a este encuentro. Y es donde te estés ubicado, vamos a regalarnos este momento de oración. El encuentro con la palabra no es un estudio, el encuentro con la palabra es con la persona adorable de Jesús. Entonces te invito para que nos reunamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahí te invito para que con tranquilidad le pidamos al Señor que nos regale un momento de serenidad, un momento de paz en nuestros pensamientos, que a veces nos dejamos alterar con tal facilidad y dejamos de percibir lo fundamental. Al igual que dispone tu corazón, el sentir que él palpita es una sensación de que estamos vivos. Y hay muchos que nos hemos acostumbrado a ese ejercicio. Hoy es un día nuevo. Hoy es una oportunidad nueva. No la desperdiciemos con los afanes de la vida, con los afanes de salir como protagonistas. Pidámosle al Señor que nos ilumine, que nos fortalezca, que nos acompañe. Y así como le podemos pedir al Espíritu Santo que venga y nos ilumine, yo les invito para que le cantemos, lo hagamos presente en nuestra historia. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Canto muy fácil, digámosle ven. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Digámosle nuevamente a ese Espíritu que venga sobre nosotros, que venga para que nos purifique, para que nos lave, para que nos renueve. Somos criaturas de Dios y el Espíritu es el aliento vital. El Espíritu es el que mueve a toda criatura que quiere encontrarse con Dios. Digámosle: ven,
Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Lo que todos queremos con el Señor, te quiero conocer. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Ya le hemos pedido la fuerza del Espíritu, maravilloso. Y por eso te queremos invitar para que no dejen que esto lo construyamos simplemente desde la parroquia, desde tu hogar, desde incluso el lugar de tu trabajo. Se pueden ir formando pequeñas comunidades al encuentro de la palabra. Hoy los invitamos para que miremos el Evangelio que corresponde a esta semana 16ª del tiempo ordinario. Desde la iglesia marcamos muy bien las semanas, porque a lo largo del año vamos celebrando ciclos litúrgicos y estamos en ese momento en el tiempo ordinario. Recuerden que la palabra ordinario no hace alusión a algo simple, a algo como común, que a veces uno utiliza esa palabra para referirse a una persona como sos de ordinario, como sos de común, como sos de sencillo. No, en la liturgia la palabra ordinario viene de la palabra orden, y es porque la iglesia nos está llevando en un orden, y por eso, si le han estado prestando muchísima atención, que sé que lo hacen, nos vamos dando cuenta que los evangelios van siendo consecutivos, lineales. Incluso este evangelio, hace 2 domingos atrás tuvimos la oportunidad de escucharlo, pero a lo largo de la semana tenemos un poquitico más de la oportunidad de rumiar, de masticar, de esculcarlo con mayor serenidad. Entonces estamos en la semana 16ª, son 34 semanas del tiempo ordinario, es decir, que nos va a ir marcando ese orden al encuentro con el Señor. Y el texto de este día es el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo. Solo los versos del 18 al 23. Capítulo 13, del 18 al 23. Te queremos invitar para que te acerques a la palabra, para que la busquemos. Entonces, recuerde que la invitación inicial es 1, la vamos a escuchar. Aunque tengamos ahí la palabra, vamos a, incluso si quieres cerrar los ojos y vas a escuchar esta proclamación. Y vamos a tener unos segunditos para que volvamos a acercarnos a esta palabra. Recuerden entonces la cita, Mateo 13, del 18 al 23. Mateo 13, del 18 al 23. Escuchen entonces la explicación de la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo sembrado en su corazón. Ese es como lo sembrado junto al camino. Lo sembrado en el terreno pedregoso es el que escucha la palabra y la recibe, enseguida con gozo, pero no tiene raíz y es inconstante. Llega la tribulación o persecución por causa de la palabra e inmediatamente falla. Lo sembrado entre espinos es los que escuchan la palabra, pero las preocupaciones mundanas y la seducción de la riqueza la ahogan y no da fruto. Lo sembrado en tierra fértil es el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto 100 o 60 o 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te los invitamos nuevamente para que tomemos ahora sí tu palabra, tu Sagrada Escritura, y nos acerquemos nuevamente a este texto. Recordamos Mateo capítulo 13, versos del 18 al 23. Tómate un momentico, un espacio donde hay palabras, acciones, donde nos va llamando desde ya la atención, pero todavía no lo vamos a
a publicar, todavía no vamos a decir cuál me llama la atención. Deja un momento más que esa palabra empiece a germinar en tu memoria, en tu cabeza, en tus ideas. Deja que esa palabrita, es que esta me llama tanto la atención y ya quiero decir algo. No nos dejemos llevar de los afanes de este mundo, porque eso es lo que no nos está permitiendo disfrutar el instante. Acerquémonos nuevamente un instante a esta bella palabra. Muy bien, para ayudarles un poquitico, los coloco en contexto para que realicemos nuestra meditación. Recuerden que los pasos de la lección es: 1, la lectura; 2, volver a reconstruir el texto con nuestras palabras. Entonces aquí donde a veces ponemos los ministros como el contexto del por qué se escribe de esa manera, a qué está haciendo alusión. De ahí pasamos a la meditación, qué es lo que esa palabra me dice a mí, ¿sí? Y ahí entramos a la oración, que es lo que esa palabra me hace decirle al Señor. Y por último finalizamos con esa contemplación, como esa experiencia del compromiso. ¿Bien? Entonces voy con la primera partecita de complementando lo de la lectura, y es el contexto. Te recordemos, porque ya el Padre Alejandro, que ha hecho una tarea maravillosa, nos ha mencionado de que estamos en uno de los 5 discursos que maneja el evangelista Mateo. Recordemos que Mateo es el evangelio más extenso, son 28 capítulos. Y se ha tomado el atrevimiento, por así mencionarlo, de que organizó los 5 discursos más grandes de Jesús. Entonces el primero ya lo tuvimos, que era el capítulo 5 al 7, el sermón de la montaña, que empezaba con las bienaventuranzas. Ya trabajamos el capítulo 10, que es el segundo discurso, que es el discurso misionero. Y en este momento estamos ubicados en el tercer discurso, capítulo 13, que es llamado las parábolas del reino. Ahí llama la atención es porque él se toma la molestia de seleccionar 7 parábolas. Y ya ustedes han escuchado mucho ese número 7, 7, 7. Repica mucho en los 4 evangelistas. Claro, el 7 es plenitud, 7 es esa manifestación más plena de Dios. Y tanto los milagros son la forma de plenificar, de dar a conocer, de revelar los misterios de Dios. Entonces, cuando Jesús va a utilizar estas parábolas en la versión de Mateo, nos está acercando más el reino de los cielos. ¿Qué es lo segundo que llama la atención para entender ese contexto? Que el capítulo anterior de Mateo, el capítulo 12, fue un momento donde Jesús estuvo no enfrentando de forma violenta con los fariseos y escribas, sino que de alguna manera les estaba recordando cuál es la importancia del sábado, cuál es la importancia de saber servir, de actuar, porque lo estaban vigilando. Entonces, él utiliza este momento para decir: venga, ustedes están preocupados por cumplir las cosas a cabalidad, simplemente de la ley, pero se les está olvidando buscar lo fundamental, lo necesario. Por eso, lo que hoy escuchamos no es la parábola como tal del sembrador, sino que esta es una de las 2 parábolas que Jesús explica. Entonces, desde ahí ya llama la atención, porque Jesús le toca explicar esta parábola. Porque, así como iniciaba hace un instante ese verso 18, los discípulos son quienes le dicen: venga, maestro, ¿usted por qué le está hablando a la gente en parábolas? Curioso, porque los mismos discípulos ni siquiera entendían y están como de alguna manera haciéndose los fuertes, los sabios. Es que nosotros entendimos, pero venga, ¿usted por qué le está hablando a los demás así?
Y Jesús, esta primera palabra la termina diciendo: el que tenga oídos, que oiga. Es decir, que aquel que quiere abrir sus sentidos a la escucha de la palabra va a poder descubrir las maravillas de Dios. Y tercero, qué bueno que descubramos de que aunque le hemos colocado el título de la parábola del sembrador, hoy en la mañana en la Eucaristía lo menciona de esta forma. Yo sé que el sembrador, el mismo Jesús le explica, es Dios, Dios mismo. Pero Dios acá, en este pequeño fragmento, no es el protagonista. Sabemos de que Él es el dueño, el protagonista de la historia, sí, es real. Pero en la palabra nos va a ubicar de una forma distinta, donde nos está diciendo Dios no es el protagonista. Segundo, esa semilla, como Jesús lo presenta en la palabra, nos ubicamos en la versión de Juan. Juan en el prólogo dice: el verbo o la palabra se hizo carne, es decir, haciendo alusión que Jesús es esa semilla, es esa palabra. Y aquí tampoco podemos decir, es que es la parábola de la semilla que cae en tierra buena. No, porque no cae solo en tierra buena. Tampoco el protagonista es Jesucristo, tampoco el protagonista de la palabra. Aquí el protagonista o los protagonistas somos nosotros, los terrenos. Y si recordamos, hay 4 terrenos. Bien, ese sería el contexto. Ahora sí los quiero invitar para que tanto los que nos quieran escribir a través del WhatsApp, a través del Facebook Live, que empezamos a compartir qué es lo que más te empieza a llamar la atención. Y mientras vamos compartiendo, les lanzo esta pregunta. Recordemos que hay 4 terrenos en esta preciosa parábola: borde del camino, pedregoso, entre abrojos o espinos y tierra buena. ¿Qué tipo de terreno soy? Soy, no el que me siento, soy. ¿Listo? Ya por aquí hay oyentes que participan a través del 312-279-0170. Daniela, que es una fiel oyente de la Lección Divina. La verdad es que da reparo comentar la parábola del sembrador cuando el mismo Jesús nos las explica. Lo único que podemos hacer es confirmar la explicación de Jesús sobre la suerte que corre su palabra, su buena noticia que cae al borde del camino, en terreno pedregoso, entre zarzas y en buena tierra. Lo que sí nos corresponde a nosotros es pedirle que no dejemos que las diversas situaciones con las que nos vemos envueltos impidan que su palabra penetre en nuestro corazón y dé fruto abundante. Pedirle que nos regale la luz y la fuerza suficiente para hacerle caso, que es la mejor manera, la única manera para conseguir la alegría de vivir que tanto anhelamos y deseamos. Bien, Dani, gracias. Y es cierto lo que tú mencionas, que ya no necesitamos ahondar demasiado en esta explicación, ya Jesús nos aterrizó mucho más. Pero qué rico que vamos descubriendo cómo es necesario a veces, porque nos hacemos como los sordos, los no entendidos frente a las realidades maravillosas de Dios. ¿Cuántos, por ejemplo, los que estamos acá en Envigado empezamos a decir, uy, ya empezó a llover, va a volver a caer un aguacero como anoche? No, ya está lloviendo, qué rico para las matas que están refrescando, qué bueno para nuestro ambiente que está refrescando. Hay ocasiones que queremos mirar de forma pesimista y así los quiero invitar para el momento de nuestra oración. Ya les voy a explicar por qué utilicé esta expresión. Bien, entonces 4 terrenos. ¿Cuál terreno soy yo? Son Esperanza se comunica con nosotros desde Itagüí. El texto nos insta a escuchar, a oír. No es el ruido del mundo el que debemos escuchar, es el silencio de la palabra de Dios, el murmullo del aire, el canto de un ave, el paso del agua en una fuente. Ahí es que nos debemos encontrar con el Señor y orar, hablar con Él, a no soltarnos de su mano. Así lo siento yo. Y Carlos Lopera dice que está algo confundido como los discípulos. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué le hablas a la gente con parábolas? Me pregunto, ¿por qué ese era el modo de hacer entender un mensaje con parábolas? ¿Por qué la parábola era el mejor modo? Bien, es curioso porque si analizamos las parábolas y de una vez aprovecho a Carlos, lo saludo muy especial porque es muy cercano a los grupos pastorales.
La clave la vamos a tener este domingo, por ejemplo. No sé si tuvieron la oportunidad de escuchar hoy la lección divina de la mañana de Evangelizando Ando, que la hermana Elizabeth ya nos estaba preparando para este domingo. En el domingo vamos a leer las últimas 3 parábolas de este capítulo 13, que sé que la próxima semana, Dios mediante, vamos a tener también la ocasión de irlas mirando. Y en estas parábolas vamos a ver las realidades más simples. ¿Por qué realidades? Porque Jesús utiliza de alguna manera como estos dichos o expresiones para aterrizarles a las personas sencillas. Por eso les decía en el contexto, es que tomé el capítulo 12 porque Jesús le tocó hablar fuertecito a las autoridades. Es que ellos se creían que tenían toda la sabiduría, todo el conocimiento y que tenían que hacer las cosas según sus parámetros. En este capítulo Jesús lo que está haciendo, vea cómo se enseña de Dios a la gente, hablándoles por igual. Entonces Jesús utiliza la agricultura porque está rodeado de personas que entienden qué es la agricultura. ¿Por qué los discípulos no han entendido esta parábola? Porque la gran mayoría de estos discípulos son pescadores. La gran mayoría de estos discípulos son algunos letrados, inteligentes. Dígame, de ellos, ¿quién, de los 12 discípulos, quién es agricultor? Teniendo memoria, creo que ninguno. Entonces, por eso, inmediatamente después de esta parábola, nos sentimos así como los discípulos. Venga, Señor, no entiendo. Es como si fuéramos zapateros y Jesús empezara a hablar de panadería. Nosotros, venga, Señor, no te entendemos. Es que yo entiendo de zapatos, de suelas, de pegante. Y usted me está hablando de levadura, de harina, me está hablando de azúcar 3X. Yo no le entiendo. Claro, porque siempre queremos que Jesús nos hable de forma tan personal en nuestro lenguaje. Desde aquí ya empieza Jesús a decir, venga muchachos, ustedes tampoco las saben todas. Les estoy hablando a ellos para el que quiera abrir sus sentidos, oír, se acerque. Y nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, otra de las parábolas que va a trabajar este domingo va a ser la de la pesca. Entonces ahí los discípulos, si no, le van a preguntar, Señor, no entendimos. Ya está hablando en nuestro idioma. Le va a hablar a los mercaderes a través de la perla. Le va a hablar a través de los comerciantes, a través del tesoro escondido. Es decir, en estas 7 parábolas, Jesús le va a hablar a todos con un lenguaje de amor. Las parábolas es eso, es un lenguaje profundo de amor. Y ahorita lo que nos decía una de las oyentes, que a veces hay que silenciarnos para escuchar a Dios, es verdad. Inmediatamente me acuerda a San Juan de la Cruz, ese poema tan precioso del silencio del amor, que en el silencio soy capaz de escuchar las melodías más preciosas del corazón de mi amado. Entonces es simplemente, no nos aceleremos. De pronto en ese momento no hemos entendido y a lo mejor más adelante no entenderemos. Pueden pasar hasta años y después uno diga, ya entendí cómo me está hablando el Señor. Dora González se comunica con nosotros con 2 preguntas. ¿Será que uno puede ir pasando de un terreno a otro? Por ejemplo, que paso a paso me voy acercando a escuchar la palabra de Dios. Por acá también hay otra persona que nos escribe desde Gualandalles, Said desde Gualandalles. Buenas tardes en Cristo Jesús. La semilla que cayó entre las piedras, pero por falta de tierra, entre paréntesis pone de fe y amor, no somos capaces de mantenernos firmes y perdemos la fe. Nos escribe Miriam y nos dice, lo más importante es sembrar en tierra buena, no separarnos de los caminos de Dios y saber dónde sembrar. Nuevamente, muy buenas tardes a todos ustedes. Mi deseo de bendiciones, tremenda perla, la que nos invita el Padre a mirarnos a sí mismos. ¿Qué terreno somos? Un fundamento muy fuerte de nuestros pilares y dogmas católicos, pues sabemos qué terreno y fruto debemos ser, pero nos es más fácil esperar que los demás nos califiquen buenos, malos, tibios, y sabemos que nuestro actuar debe hablar más alto que nuestras palabras. Hablar en parábolas es ejemplificar la palabra de Dios para hacer todo más comprensible, pero aún así nos hacemos en muchas oportunidades los desentendidos. Tarea compleja aprender a reconocernos y saber que debemos remover de nuestro terreno para poder dar frutos maravillosos y llenarnos de bondad. Qué expresiones tan bellas, gracias, de verdad, gracias por alimentarnos. Ustedes nos imaginan lo que nosotros, al escucharlos, lo que esta palabra les invita a decir, nos edifican, nos ayudan a crecer. Eso es testimonio, mis hermanos. Respondo una de las preguntas que aparecen para que demos un pasito más, porque miren, el tiempo se nos va escabullendo fácilmente. ¿Uno puede cambiar de terrenos? Sí. Es más, uno
ser humano estamos habituados en los 4 terrenos. No podemos decir es que yo solo estoy en este terreno. No, nosotros somos muy transeúntes. O hagan una evaluación. Usted cuando se levantó y cómo se sintió feliz, gozoso. Y usted no tiene días en que se levanta como con el pie izquierdo, que todo lo quiere tirar a la borda, que nada le funciona, que todo le parece superficial. Así nos pasa. Y no porque no seamos o seamos creyentes. Todo ser humano vamos de alguna manera pasando por los 4 terrenos siempre. Siempre. Lo ideal sería poderle decir, Señor, siempre quiero ser un terreno bueno. Y usted y yo sabemos de que no vamos a ser así. Los seres humanos vamos habituándonos según el estado anímico, según el entorno que nos rodea. Es decir, hay momentos en que como las cogemos facilita, hay otras que no nos va a suceder. Entonces vamos a transitar por los 4 terrenos. No nos sintamos mal, es que a veces soy superficial. ¿A quién no le pasa? A veces no siento que la palabra, me está revolcando hoy. Llegará el momento en que te hará esa experiencia. Entonces, por eso les lancé la pregunta y sé que se las tiré un poquitico prendidita. Pero es por eso, no le tengamos miedo, que estamos en 4 terrenos. Y por eso Dios fue capaz de sembrar en los 4. En los 4, porque es ahí donde Él nos puede encontrar y nosotros dejarnos encontrar por Él. Y miren que lo más bello es que al final siempre daremos frutos, siempre. No esperemos que sean los demás. ¿Listo? Carlos desde la mina dice, las parábolas son como las reflexiones, se escuchan y se analizan, luego sacamos las conclusiones de vida para ver cómo estamos. Bien, ya para que vamos dando un tercer paso, vamos a la oración. Y la oración es lo que esta palabra nos hace decirle a Dios. Para esta oración quiero utilizar 2 palabras. Pesimista y optimista. Estamos en un mundo que analiza todo. Incluso a veces usted y yo clasificamos a los demás. Los clasificamos como buenos, malos. Hay uno que otro de que le decimos usted es como regular. Nosotros clasificamos una tarea que no nos corresponde. Que incluso la expresión propia es juzgar. Pero hemos maquillado ese juzgar. Entonces más bien no, usted es bueno, usted es regular, usted es malo. ¿Sí? Si nuestra actitud es pesimista, viendo esta parábola, miramos, hay 4 terrenos, pero la mayoría de los terrenos no sirven para nada. Entonces tranquilamente podríamos decir, no es que el Señor ha perdido su tiempo sembrando, porque esos 3 terrenos no sirven para nada. ¿Cuántos de nosotros hemos visto a nuestros hermanos que de pronto han tomado ciertas decisiones o cierto estilo de vida y decimos, gracias a Dios quitamos esa palabra, desechables? Que esas personas que son habitantes de calle ya no sirven, que esas personas que están en ciertos lugares ya no funcionan. No. Nuestro pensamiento será pesimista, que todo lo que nos rodea siempre vamos a verle algo negativo. A una solución le demos más los problemas. O la segunda es optimista, donde hay una pequeña oportunidad de poder crecer. Yo te invito a que en unos segunditos, en tu oración personal, le digamos al Señor, Señor, yo soy pesimista o soy optimista. ¿Y cómo me doy cuenta? En la manera como yo oro, en la manera como yo le digo al Señor, gracias te entrego esto, te coloco, o simplemente te pido por ciertas actitudes, por ciertas necesidades. Te invito para que en un momentico le digamos al Señor, con tus palabras, con tu corazón, que nos ayude a ser siempre optimistas. El Señor lo es. Es tarea que nos toca ya a nosotros. Haz un momentico de oración. Amado Jesús, tú que nos has congregado nuevamente en torno a tu palabra en esta tarde, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te reconocemos como nuestro Señor, dueño de la historia, de nuestros corazones. Nos ponemos ante tu presencia y nos ponemos a tus pies, no solo para escucharte, sino para alabarte. Ayúdanos a descubrir que aunque vamos pasando por diversos terrenos, tú siempre sembrarás en nosotros tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Tu palabra transforma, tu palabra edifica, reconstruye.
pues acá estamos tus siervos, acá están tus siervas, dispuestos a orar en tu voluntad. Tenemos miedos, tenemos incertidumbre, Señor. A veces somos muy aparentes o afanados por todo lo que nos rodea, pero te queremos poner en tus manos nuestro corazón, porque tú eres nuestro mayor tesoro. Tú eres lo fundamental y necesario en nuestra historia de salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la lección se termina con un compromiso. ¿Cuál puede ser tu compromiso hoy? Qué rico que si le puedes sonreír a alguien, eso no duele. Qué rico que si le puedes escribir a alguien una palabra de bendición, eso no nos quita. Si puedes llamar a alguien, eso puede ayudar a tantos. Eso es ser también como el Señor, sembradores. Bien. Dios, lleno de ternura y amor, los bendiga, les guarde, les proteja de todo peligro y todo mal, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Amén. Y como el tiempo se nos ha concluido, recuerden que desde la Parroquia Santa Gertrudis los queremos muchísimo. No se desintonicen de esta experiencia. Seguimos unidos, caminando con el Señor. En la tarde hay una hora muy especial, las 3:30. Un momento para escudriñar y conocer el contexto histórico de la palabra de Dios.